Hola, ¿qué tal? Hoy voy a compartir contigo cómo fue ser fotógrafo o cómo fue que inicié la fotografía desde Cuba. Ser fotógrafo en Cuba fue uno de los retos más difíciles que tuve que enfrentar en mis inicios como fotógrafo. Y sí, realmente fue bastante duro mis inicios. Y quizás esta historia se parece un poco a la tuya o quizás no, pero de igual manera la quiero compartir contigo. Vamos a echar un poquito para atrás en el tiempo y quiero regresar hacia el año 2008. Todo comenzó cuando mi padrastro Jesús, que ya era fotógrafo pero de la época analógica, le regalaron una cámara digital. Y realmente el cambio a digital fue un golpe bastante fuerte porque él no tenía dominio de lo que es utilizar una computadora o manejarse con estos archivos digitales. Él tenía un profundo conocimiento de cómo trabajar la fotografía con cámaras analógicas. Pero cuando llegó la fotografía digital, llegó un buen reto para él. Y ahí es donde yo entré. Yo estaba recién graduada de ingeniería informática y pues este tema de los software, de manejo con las computadoras y tal, ya yo lo traía como experiencia porque bueno, fue lo que estudié, fue mi carrera universitaria base, o es mi carrera universitaria base. Y apenas yo había salido de la universidad y tuvimos que empezar a trabajar juntos. Entonces tuve la gran oportunidad de poder ayudarlo en la edición de sus fotografías que provenían de esta cámara digital que en aquel entonces era la Nikon D40, que era la que él tenía con su lente de kit. Photoshop por esa época apenas estaba ganando popularidad, ya que la migración de la época analógica a la época digital era muy reciente y muy pocos fotógrafos en Cuba realmente conocían este software. Tuvieron que capacitarse, desarrollarse no solo para utilizar el software, incluso para aprender a trabajar en una computadora, algo que ya yo tenía adelantado en ese momento. Entonces yo comencé a colaborar con él para poder retocar las fotos que él ya realizaba desde su cámara. Yo recuerdo con mucho cariño que nos contentábamos muchísimo con las posibilidades infinitas que traía ya la fotografía digital en ese minuto, ya que podíamos hacer configuraciones de colores, retoques, incluso cambios de fondo, etc. Esto no solamente fue una colaboración que yo hice hacia él, o sea, también yo me sentí alimentada de una sed infinita de aprender no solo edición fotográfica, sino también aprender a realizar yo misma mis fotografías. Gracias a esta colaboración que tuve en mis inicios con él, pude aprender muchísimo sobre temas de edición, de composición y también cómo poder trabajar con los diferentes parámetros que tenía la cámara. Pero bueno, esta colaboración fue efímera. Solamente pudimos realizarlo por unos pocos meses, ya que yo tenía que irme a vivir a mi casa de manera independiente. Yo estaba acabada de graduar y pues ya yo tenía que irme a vivir a mi propia casa y desarrollar mi carrera. Y bueno, comencé también a trabajar. Durante el año 2008 tuve la oportunidad también de realizar un viaje a Venezuela. Un viaje que fue meramente por trabajo durante 3 meses nada más, pero en ese viaje tuve la oportunidad de comprarme mi primera cámara fotográfica. Era muy pequeñita, me acuerdo que era de la marca Kodak, de 5 megapíxeles, era de este estilo Power and Shoot, que tú solamente tenías que disparar y listo, encuadrar y disparar. Pero en realidad esta fue mi primera cámara, en la que recogí con ella muchos recuerdos bonitos que tuve de esa época y de ese que fue mi primer viaje fuera de Cuba. Era una cámara muy sencilla, pero si yo te digo a ti que yo llenaba la tarjeta en un solo viaje, es poco. Tenía a veces que hasta comprarme 2 tarjetas porque no me alcanzaba con una. Y eso que las imágenes eran pequeñas, porque yo fotografiaba todo lo que yo me encontraba, absolutamente todo. Con esta modesta camarita yo comencé a realizar fotografías de carnet, porque vamos a llegar a un punto. Ser ingeniero en Cuba no te da ni para comer, no te alcanza para vivir. Ganaba en ese entonces $20 al mes y gastaba prácticamente esos $20 en una semana o menos. Entonces, para poder
sobrevivir, para poder subsistir en ese sistema que un profesional no tiene suficientes recursos económicos para sobrevivir, tuve que comenzar a hacer fotografías comerciales. Y entonces llevaba en paralelo ambos trabajos. Mi trabajo como profesora de la universidad, de donde yo estudié, que fue ahí donde me asignaron a hacer mi servicio social. Y en casa, cuando llegaba a 6 de la tarde o fines de semana, realizaba fotos carnet. Y la cámara que utilizaba era esta, la Kodak de 5 megapíxeles. ¿Qué computadora utilizaba? Una computadora que me pude comprar en mi viaje a Venezuela. Porque en ese entonces en Cuba pues no se vendían computadores. Eso era algo atípico. Nadie podía comprarse una computadora porque no existían tiendas de computación en Cuba. Entonces yo me compré mi computadora en Venezuela junto con la cámara, y con estos dos fue que yo comencé a realizar mi propio emprendimiento en casa. Todo comenzó así, fue muy pequeño. Empecé con fotos carnet, pero de repente venían personas buscando a mi padrastro para que les cubriera, por ejemplo, un cumpleaños, y a veces él no podía cubrirlo porque tenía que salir o tenía otro compromiso, y pues ahí fue donde mi mamá me dice: Mari, ve tú, hazlo con la camarita, si la camarita tira buenas fotos. Bueno, no buenas fotos, pero resolvía. Y así empecé a hacer cumpleaños, y en un cumpleaños en un solo cumpleaños, ganaba más que mi salario como ingeniera de informática en un mes. Un cumpleaños donde yo hacía, con 20 fotos que hiciera, me acuerdo que se vendían a $1 cada foto, $1, una foto. Eso era poquísimo. Y sin embargo, en un cumpleaños tú no salías con menos de 20 fotos. Y sin embargo, eso me daba mucho más dinero que trabajar de ingeniera. Entonces mi mente comenzó a cambiar. Poco a poco me fui dando cuenta de que esta pequeña Kodak no me alcanzaba ya para el trabajo profesional que yo quería empezar a hacer. Porque te digo, ya yo había probado la Nikon D40 de mi padrastro, que para nada se compara la calidad de imágenes que daba esta cámara contra la Kodak. O sea, para fotos carnet pasaba, pero para un trabajo ya profesional donde tú podías vender tus imágenes, pues no. Aquí ya la Kodak se quedaba pequeñita. Por esos días me enteré de que un profesor muy prestigioso de fotografía, que tenía muchísima experiencia como profesor, iba a fundar una escuela, la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana, y su primera edición iba a comenzar en los próximos días. Sin pensarlo dos veces, me inscribí en esta escuela. Recuerdo que iba todos los fines de semana, sábado tras sábado, a las sesiones, a las clases, y yo quedaba fascinada en cada una de esas clases que iba. Cada vez que iba a una de esas clases de fotografía, yo quedaba... Esta escuela todavía está vigente, sigue impartiendo clases a jóvenes fotógrafos o no tan jóvenes también, que estén interesados en perfeccionar su técnica fotográfica, o incluso también desde lo más básico hasta lo más avanzado. Yo en lo particular recomiendo muchísimo, si vas a La Habana, que contactes con estos profesores, con esta escuela, porque la verdad que son especiales. Por esas fechas todavía yo no tenía mi primera cámara profesional, por así decirlo. En esas fechas me prestaban una cámara que recuerdo que era de marca Sony R1, no era de lentes intercambiables, era una cámara que incluso no tenía espejo. Y con esa fue con la que realicé las primeras fotografías ya del corte profesional. Cuando terminé mi curso de fotografía, donde pude realizar y poner en práctica durante todo este curso todos los conocimientos que iba adquiriendo en fotosafaris que hacíamos por las calles de La Habana, fotografías nocturnas, de todo. Realmente aprendimos a hacer de todo en este curso. Hacíamos exposiciones, hacíamos muchísimas actividades que en realidad me nutrieron y me hacían compartir con muchísimas personas que estaban, tanto como yo, aprendiendo. Con cada aprendizaje la pasión iba creciendo poco a poco, hasta que pude comprar mi primera cámara, que fue una Nikon D100. Fue de las primeras cámaras que pude utilizar para fotografía en estudio. Sí, un estudio que desarrollé en mi casa, que si te cuento cómo fue,
no me lo vas a creer. Todo era muy rudimentario. Recuerda que en Cuba, ni en aquella época ni ahora, hay muchas posibilidades de poder adquirir de primera mano equipos de ningún tipo, ni fotográficos, ni de video, ni luces, nada. Solamente compré una moqueta, imagínate, una moqueta de 2 metros de ancho y 3 metros de largo. Ese era mi fondo, ese era mi ciclograma, de color gris intermedio, no era ni muy oscuro ni muy claro. Las luces, mueres, eran de tungsteno de 1000 watts. Emitían un calor que en los 30 y tantos grados que tiene en el verano, te cocinabas literal dentro de ese estudio. A todo esto, imagínate en qué espacio fue hecho. Lo hice en el comedor de mi casa. Yo tenía que tirar los muebles del salón para el balcón. O sea, literal, yo armaba el salón de mi casa en el balcón de mi casa. Movía el comedor para donde estaba el salón. Y en el espacio que ya me quedaba, que era un espacio de no más de 3 metros de ancho y no más de 5 metros de profundidad, ahí yo ponía la moqueta conectada con una cortina y montaba mis pequeñas 2 luces de tungsteno, que eran las únicas que tenía. Estas luces eran fuertísimas. Yo creía que iban a coger candela un día de estos. Para difuminar esa potente luz, tuve que crear un softbox rudimentario. Recuerdo que la armadura era de alambres de aluminio con cartón forrados con papel blanco en su interior y una tela delante, una tela de sábana común y corriente. Esas fueron mis primeras luces de estudio. Tenía que configurar en la cámara el balance de blancos con luz de tungsteno para que no salieran tan amarillas las fotos. Y imagínate, esta lámpara más este softbox que era súper pesado, para que no se cayera hacia adelante, yo tenía que ponerle un contrapeso detrás para que no se cayera la cabeza hacia adelante y poder dirigir hacia donde yo quería que la luz proyectara a las personas. Terrible. Pero bueno, de esta forma inicié mis primeras fotografías. Empecé a armar mi propio portafolio. Recuerdo que con mucho cariño la primera boda que hice, dejaré algunas fotos por aquí de esa primera boda que hice, que casualmente hace poquito encontré ese primer portafolio digital que no sabía ni que existía, simplemente googleé y lo encontré. Y fue impresionante, la verdad, encontrar esas fotos porque fueron las primeras fotos que hice con aquel estudio rudimentario, con mi Nikon D100 y con aquellas luces de tungsteno. Pero esta Nikon D100 dijo un día, no doy más, hasta aquí llegué. Y es que el lente ya no enfocaba de manera automática. Y realmente enfocar manualmente demoraba mucho el proceso de la fotografía, sobre todo cuando estás enfrente de niños o algo así. Y o sea que y encontrar un segundo lente o cambiarlo era una de las decisiones más fáciles que a lo mejor aquí lo podemos hacer, pero en aquel entonces no era así. Opté por vender, prácticamente regalar esa cámara. El cuerpo de la cámara estaba bien, pero bueno, un fotógrafo la compró porque él tenía otros lentes y pudo reutilizar ese cuerpo. Y yo tuve que con ese mismo dinerito comprar o complementar para comprar mi segunda cámara fotográfica, que fue una Konica Minolta. Una Konica Minolta que era de 8 megapíxeles y aquí estamos ganando 2 megapíxeles más. Tenía 8 megapíxeles. Además, tenía un flash dedicado, tenía un battery grip. Y bueno, y tarjetas y muchas cosas. Tú la veías y como un conjunto estaba bastante bien. Empecé a hacer mi primer trabajo profesional en una casa de 15 con esta cámara. Después de la Konica Minolta pasé entonces, porque ya esta se me quedaba un poco pequeña, a una Canon 500D. Con la ayuda prácticamente de mi familia, que sobre todo mi madre, que le agradezco infinitamente, que fue uno de mis pilares en mis inicios de la fotografía. Y también, por supuesto, de mi padrastro Jesús, que todo el tiempo me fue apoyando en cada uno de estos pasos que yo iba dando, porque comprar una cámara en Cuba era una decisión bastante difícil. Esta Canon 500D me encantó. De hecho, una de mis fotos icónicas de esa época como fotógrafa, que es esta que está aquí, la hice
posando con esta cámara, que la verdad que fue una de las principales que me ayudó a dar paso de lo que era principiante a avanzado. Pero algo sucedió también con esta Nikon 500D. O sea, ella daba unos colores preciosos, ella daba unas imágenes muy bonitas, pero el calor en Cuba para las Canon es fatal. La humedad y todo era realmente fatal. ¿Qué sucedió? Que al lente se le rompió la cinta y ya tampoco enfocaba ese lente. Estamos hablando de que todas estas cámaras eran de segunda mano. Todas. Yo las compraba de segunda mano. No había forma de que yo pudiera adquirirla de manera nueva, porque es que en Cuba no había tienda donde vendieran una cámara digital fotográfica profesional. No existía. Sí, te vendían cámaras pequeñitas y tal, pero fotográficas profesional no las vendían. Por el año 2011, por ahí, cuando ya la Canon 500D se me había roto el lente que tenía de ella, encontré un contacto que desde Estados Unidos traían cámaras nuevas. Yo la verdad que estaba muy dudosa, pero bueno, ellos te aseguraban de que tú no pagabas el dinero hasta que ellos no te traían la cámara. O sea, yo la encargaba, ellos traían la cámara y ahí yo la compraba. Eso me daba un poco de tranquilidad, porque habían también otras personas que estafaban, que te pedían el dinero por adelantado y jamás veías ni cámara ni dinero. Entonces, bueno, estas personas me trajeron mi añorada Nikon D7000, que en esas fechas no era el último modelo que había sacado Nikon. Recuerdo que en esas fechas estaba la 7200, pero bueno, el presupuesto para donde me alcanzaba fue para la Nikon D7000, y con esta Nikon empezó de verdad a dar un despunte mi carrera fotográfica, acompañado también de que empecé a promocionar mis servicios. O sea, no solamente compré una cámara nueva, sino también que invertí dinero en promoción, en publicidad. Y recuerdo que en esas fechas, ETEXA, que era la empresa de telecomunicaciones de Cuba, la única que hay, el monopolio de las telecomunicaciones lo tiene solo esta empresa, tenía una revista, un libro que se llamaba Las Páginas Amarillas, y había en esos días iniciado la posibilidad a las personas que trabajaban por cuenta propia, como era mi caso, que yo trabajaba por cuenta propia y además yo estaba afiliada a la ONAT, que es como la agencia tributaria que hay en Cuba, y todas estas personas que trabajaran ahí como autónomos, por así decirlo, podían anunciar sus servicios en las páginas amarillas. Te podrás imaginar el precio de estos anuncios. Yo hice uno así, de 5 por 7 centímetros y me costó $300. ¿Qué pasa? Que fui inteligente. ¿Qué hice? Yo analicé las publicidades que habían hecho los demás fotógrafos en el sector. Casi todo el mundo obviamente promocionaba fotografías de bodas, fotografías de 15, que son los nichos más rentables que había, no solo en Cuba, sino a nivel internacional, son los nichos más rentables. Pero muy poca gente promocionaba a niños. Y la verdad que yo tenía y tengo un don especial para la fotografía de los niños. Y conjunto con una frase que una querida amiga que me ayudó muchísimo también en mis inicios, porque esta amiga tenía una casa de 15 en una finca preciosa y ella obviamente se había retirado ya de la fotografía, pero ella me dio sus tips, no solo de cómo vestir a una quinceañera, cómo maquillar, cómo peinar una quinceañera, cómo posar a una quinceañera. Ella me enseñó muchísimo en ese entonces y le doy un beso muy grande. Ella ya no está con nosotros en estos días, porque bueno, ya pasó al cielo hace muy poquito tiempo, la verdad. Así que este video es un homenaje tanto para ella como que para mi padrastro Jesús, que ninguno de los dos están hoy día sobre esta tierra. Pero bueno, para ellos dos estoy dedicando este video tan especial. Entonces, esta señora, esta amiga mía, esta gran amiga mía, que fue un pilar también fundamental en mis inicios, me dijo: Mari, ¿y si usas la frase aunque su bebé llore, yo lo retrato riendo? Y me llamó la atención y le pedí permiso
a los padres de una niñita de 1 año que había retratado en esos días, que se había portado muy bien y tenía unas fotografías increíbles con ella. Desgraciadamente ya no tengo esas fotos porque yo trabajaba en Cuba offline, o sea, totalmente offline, y ya todas esas fotografías yo las he perdido. Pero esta pequeña niñita, yo le pedí permiso a sus padres si podía ya utilizar la imagen de la niña para hacer la publicidad en las páginas amarillas, y obviamente me dijeron que sí. Ellos contentísimos por yo haber seleccionado a su niña para mi publicidad, y pues la puse. Recuerdo que las páginas amarillas eran eran páginas amarillas. El fondo que yo había utilizado para las fotografías de esta niña era como rosado, y que el rosado con el amarillo contrasta bastante, y puse la frase: aunque su bebé llore, yo lo retrato riendo. Mi anuncio era el único que era así de pequeñito. Todos los demás fotógrafos tenían anuncios enormes, pero eso, aunque no lo creas, fue una ventaja, porque dentro de un montón de anunciantes yo destacaba, porque yo no estaba compitiendo con los anuncios de otros. Yo estaba justo en el medio de una página entera que era amarilla, con puros anunciantes simples, que recuerdo que, por ejemplo, si tú te ponías solamente la línea, costaba 10 euros. Y bueno, así contraté mi servicio de publicidad de fotografía, mi primera publicidad de fotografía. Había pasado 1 mes o 2 meses y empezaron a llamar muchísimas personas. Yo todavía no había visto el anuncio y empezaron a llamar muchísimas personas. Era una llamada detrás de otra, detrás de otra. Empezaron a reservar, empecé a hacer reservaciones, tuve que hacer agendas. Pasé de casi no tener agenda a no parar de trabajar. Tenía agenda de hoy a 6 meses en adelante. Era increíble. Y todos niños de 1 año, de meses, de 2, 3 años. Y así comenzó de verdad a despuntar mi carrera en la fotografía, ya que pude especializarme en la fotografía de retrato infantil. Pero llegó el año 2016 y aquí fue donde todo cambió. A mi esposo le dieron la oportunidad, le ofrecieron un contrato laboral para trabajar en Chile, y se nos dio la oportunidad de salir todos juntos como familia. Sí, ya había nacido mi primera niña, y fue aquí donde tuve que coger mi Nikon y guardarla en la maleta. Sí, la tuve que guardar, y tuve que sacar mi título universitario y desempolvarlo, porque ya me estaba enfrentando a otra realidad. Porque ya en Chile, ya yo como fotógrafa, era imposible comenzar de cero. Era mucho más rápido trabajar como ingeniera que como fotógrafa. No solo lo rápido, sino también era mejor remunerado trabajar como ingeniera informática que como fotógrafa. Y tuve que retomar mi carrera, que también adoro, porque yo amo la informática. Fue mi decisión estudiar esta carrera desde un inicio, y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de crecer en mi carrera profesional. Y sí, me acompañó, pero solamente la utilizaba en ocasiones especiales, cuando mis niños cumplían años, cuando nació mi bebé Liam. A una amiga quedaba embarazada y yo me brindaba para hacer las fotografías de su embarazo, y prácticamente trabajaba la fotografía de gratis, solamente por amor al arte, para darle calor a la cámara, darle uso a la cámara y que no se me echara a perder. Porque sí, 3 lentes que tenía en ese entonces, que era un 35 milímetros fijo, tenía también el 18-105 y también tenía un 70-300, si mal no me equivoco, murieron. Y se enfermaron por el hongo, y sí, se me había inundado el apartamento y estos lentes se habían humedecido y se había criado en ellos un hongo que los echó a perder indefinidamente. Tuve que desechar estos lentes y comprar uno nuevo. Recuerdo que ya en ese entonces adquirí el 18-140, que es el que tiene ahora. Fue el que pude permitirme en ese minuto, porque en definitiva, ya como yo no me dedicaba profesionalmente
profesionalmente, o sea, que no cobraba por eso a la fotografía, yo sí seguía realizando fotos a mis niños, a los paisajes, aunque ya cada vez menos la iba usando en mis viajes porque es pesada, es incómoda, y empezaron a desarrollarse también las cámaras de los celulares. Ya las cámaras de los celulares, de los smartphones en esa época estaban dando muy buen rendimiento, y para el uso que realmente yo le daba a la cámara, pues era nada. O sea, prácticamente yo salía con mi celular, hacía las fotos que necesitaba y tenían la calidad que yo esperaba para ese minuto. No necesitaba cargar con todo el bolso de fotografía para poder hacer una fotografía. Pasaron 6 años. Sí, 6 años. Me fui de Chile también. Se nos dio la oportunidad de venirnos a España por trabajo también, tanto a mi marido como a mí. Y por supuesto, me fui de Chile y me fui con mi cámara en hombros, junto con mis niños. Y me vine a España a buscar nuevas oportunidades. Durante este proceso de migración empecé a documentarme sobre la vida en España y de cómo vivir en España, alimentándome de los videos de los grandes famosos youtubers cubanos que viven acá, como por ejemplo es Franca Mayeris, como lo es también Clau Tropiezos o Dina Stars, por ejemplo. Y me encantaba muchísimo ver cómo ellos también eran capaces de implementar o desarrollar videos, crear videos para la plataforma de YouTube. Y siempre tenía ese bichito, porque cuando yo era fotógrafa en Cuba, pues yo no tenía ni existía YouTube. Sin embargo, mi pasión por la fotografía todavía seguía dormida, pero latente dentro de mí. Por lo tanto, estos youtubers cubanos me inspiraron a crear mi propio canal de YouTube, donde a los inicios de mi canal comencé realizando videos sobre la ciudad donde actualmente vivo, que es en Zaragoza, ya que compré una cámara de acción, la puse en mi bici cuando yo hacía mis recorridos para conocer la ciudad y empecé a editar estos videos. Y hasta hace poco que monté mi primer estudio fotográfico aquí en casa, que ha tenido muchísima aceptación de parte de ustedes, ese video, ya que ya está alcanzando alrededor de unas 6.000 vistas y yo realmente apenas tengo medio millar de suscriptores, así que para mí es un gran logro que este video haya tenido tanto alcance. Por eso mi canal en ese minuto dio un giro inesperado. Pasé de realizar los videos que hacía montada en bicicleta, haciendo paisajes y tal, a hablar sobre contenido de fotografía. Pero ya para este tipo de videos, esta cámara de 7000 no me es suficiente, ya que esta cámara, por ejemplo, no graba en 4K, ni mucho menos. Empecé a grabar los videos con mi propio celular, pero conviviendo con las limitaciones que tengo de que no hay mucho espacio en memoria, de que se sobrecalentaba un poco o de quizás los videos yo no podía controlar del todo la exposición, la velocidad de obturación, el diafragma, etc. Y como ya hoy día la tecnología ha avanzado tanto, recuerden, ya ha pasado 10 años desde que compré mi querida Nikon D7000. 10 años de tecnología es un mundo lo que ha pasado. Es inevitable que la tecnología ha avanzado tanto que ya este tipo de cámaras hoy día están discontinuadas. Y es por eso que ya toca cambiar. Llegó la hora de dar un paso importante en este canal. Y si quieres enterarte qué paso tan importante he dado en este canal, no te olvides el siguiente video, que te voy a mostrar cuál va a ser mi nueva cámara a partir de ahora, que de hecho es la cámara que me está grabando ahora mismo. Así que si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, dar like y déjame en los comentarios tu historia en tus inicios de la fotografía. A lo mejor es parecida a la mía o a lo mejor no, pero es muy interesante saber cómo cada uno de nosotros va creciendo con el tiempo y va mejorando la calidad de su trabajo. No solamente que te llenan el alma, sino también que puedes brindar mucho amor y ayudar a otras personas a preservar sus recuerdos más preciados. Así que no olvides darme like, suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!